Atención pongan, señores, lo que les voy a contar. Voy a hablar de unos barbeños que están a orillas del mar. Se refiere este verso a los morenos de la Costa Chica. Dicen que por el color de su piel, que por su historia. Así que veamos qué se ha escrito y qué nos cuentan ellos sobre sí mismos. México es un país con una población que tiene diferentes rasgos físicos y múltiples expresiones culturales, que lo convierten en un lugar de gran diversidad cultural, cuya riqueza puede verse desde la Ciudad de México hasta cada uno de los 31 estados que integran su territorio, en donde viven más de 118 millones de mexicanos. De ellos, muchos son mestizos y aproximadamente 12 millones son indígenas. Asimismo, en estados como Sonora, Durango, Veracruz y principalmente en Guerrero y Oaxaca, hay pueblos con un importante número de personas de origen africano, a quienes los investigadores llaman población afromexicana, afrodescendientes, afromestizos y de muchas otras maneras, dependiendo del lugar de la república donde vivan. Ellos mismos afirman que son o se sienten diferentes de los demás, en especial por sus manifestaciones culturales. Algunos grupos de mexicanos de origen africano o morenos, que es una palabra que define a los descendientes de africanos traídos por la fuerza como esclavos a la Nueva España durante la conquista, se encuentran en lo que hoy se conoce como Costa Chica, región situada en Guerrero y en Oaxaca, en donde actualmente aún pueden apreciarse la gran fuerza cultural de los costachiquenses, como también se hacen llamar. Sin embargo, aquellos grupos de negros que se fueron a refugiar a los limbos o a los lugares en que ellos se escondían, esos son los que mantuvieron la cultura, mantuvieron la raíz, el caló, los diferentes vocablos y bailables. Entonces, eso es lo que a la región Costa Chica le ha dado un toque especial en cuanto a cultura, y es de tomarse en cuenta que con justa razón se le ha llamado la tercera raíz. Sin embargo, debemos entender que el mestizaje sigue avanzando, pero unilateral. Ya no están los tres patrones, únicamente tenemos el patrón indígena, porque blancos no tenemos puros, negros ya no hay puros. Anteriormente todavía de chamaco veían negros o negras 100% negros, pues, que venían a vender pescado, a vender sus productos de sus áreas a Ometepec, y esos negros ya no se ven. Ahora bien, es de subrayar que los primeros estudios sobre la población de la Costa Chica fueron realizados por Gonzalo Aguirre Beltrán hasta mediados del siglo XX y publicados en 1958 en su libro Cuixla, que significa Cuajinicuilapa, y son la base de todos los estudios posteriores sobre la región. En esta obra señaló que la población afromestiza siempre fue opacada por un abrumador número de pueblos indígenas que fueron y son los que le dan a la cultura nacional perfil distintivo. A partir de las investigaciones del reconocido antropólogo Aguirre Beltrán, han continuado el estudio de la Costa Chica investigadores como Gabriel Muedano Navarro, Luz María Martínez Montiel, Cristina Díaz, Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Arturo Mota, Etel Correa, Jesús Machuca, Aide Quirós, Araceli Reynoso y Lucía Ortiz, entre otros, que sobre todo desde 1990 han aportado datos sustanciales para la historia y cultura de esta región. La antropóloga Danielle Deheuve dice que para reconstruir el pasado lejano de una región, tenemos a nuestro alcance dos métodos principales: las pesquisas arqueológicas, de las que se obtiene conocimiento de la cultura material, y la investigación lingüística, que intenta reconstruir el origen, o cuando menos, la filiación lingüística de las lenguas habladas. La importancia de Acapulco en este aspecto se remonta a periodos muy arcaicos. Es relevante el hecho de que la cerámica más antigua de Mesoamérica, fechada en el año 2500 a.C., provenga de Puerto Marqués. Por otra parte, Fray Bernardino de Sahagún, cronista de la conquista, afirmaba que, de acuerdo con sus informantes, antes de la llegada de los españoles, lo que en la actualidad se denomina Costa Chica de Guerrero, recibía la denominación de Provincia de Anahuacatlali o Tierra de los del Mar del Sur.
De acuerdo a las investigaciones de Santos y Álvarez y Pavía Guzmán, los mexicas llegaron a Tierra Caliente y la zona norte en 1414 y entre 1428 y 1440 sometieron a Yolan y Tepecuacuilco, dominando la región en 1521, con excepción de la cuenca baja del río Balsas, que era dominio purépecha, y una pequeña parte de la Costa Chica, que era territorio yopitzinca, siendo la amplia diversidad étnica y lingüística la riqueza más importante de estos pueblos para los grupos dominadores como los mexicas. El panorama lingüístico de Guerrero es muy complejo, puesto que la entidad se presenta como un mosaico de idiomas, muchos de ellos hoy desaparecidos por completo, y solamente mencionados en documentos del siglo XVI. Los grupos lingüísticos de mayor importancia ya establecidos en Guerrero antes del siglo XII fueron el Chontal, ubicado en la zona norte del estado, el Cutalteco, que se hablaba en la parte del Balsas y en la Costa Grande, el Tlapaneco, que se habla hasta la fecha en el sur de la Sierra de Tlapa. En la Costa Chica, el amuzgo, utilizado todavía, el ayacasteco, huehueteco, cuauteco, zapoteco, etc. Pero hay un grupo originario de suma importancia en la historia de la Costa Chica por su influencia y aportaciones, los yopes. Sobre ellos, Miguel F. Ortega explica que a mediados del siglo XVI, el territorio de los yopes o yopitzinca limitaba al oriente por el río Nexpa o de Ayutla, al sur por el Océano Pacífico, al poniente por el río Papagayo, que en aquella época se llamaba Xiquipilao de los yopes, y por el norte con el río Omitlán. Es decir, los yopes vivían en los actuales municipios de San Marcos y Tecoanapa, que en conjunto tienen 2.000 kilómetros cuadrados de superficie. Yopetzingo en aquel entonces abarcaba lo que es el municipio de San Marcos y Tecoanapa. Esta margen de acá, de la parte alta de San Marcos, del municipio de San Marcos, habitaban especialmente esa tribu Yope, que tenían la característica, y es lo que siempre se ha dicho, de que eran muy bravos, muy violentos, y difícil de conquistar en aquel entonces. Y esa es ahora en día ya la zona geográfica que abarca el municipio de San Marcos, Tecoanapa y Patayucla, era lo del Yopetzingo, inclusive hasta Acapulco, la zona rural. Entonces eso era el antiguo Yopetzingo. Sobre los yopes, la antropóloga Daniel Deuf revela que eran originarios de la región yopitlapaneca de Guerrero. Adoraban al dios Xipe, eran agricultores sin conocer técnicas de riego. Ejercían justicia de manera muy sencilla y, a diferencia de los mixtecos, no monopolizaban la caza. El culto al dios Yope penetró en casi todo Mesoamérica. En Tenochtitlán había un templo dedicado a Xipe llamado Yopico, a quien ofrecían ceremonias para la siembra, lluvia y los primeros frutos, lo que demuestra la fuerza del pueblo Yope, que antes de ser conquistado por los mexicas, prefirió emigrar y dividirse en grupos. Los que se instalaron en la región de Tlapa fueron los tlapanecos, los chochones en territorio oaxaqueño, y el grupo de los popolocas se refugió en la región del actual estado de Puebla. Por su parte, Sahagún distinguía dos clases de tlapanecos, los Cohuixca tlapaneca y los Yopine tlapaneca o yopes, que hablaban tlapaneca. Una parte de ellos estuvo bajo dominación mexica, mientras otros se mantuvieron independientes y formaron el señorío de Yopitzingo, llamado por los españoles Opelcingos. Pero Rafael Rubí Alarcón dice que yopes y tlapanecos son el mismo grupo étnico a consecuencia de la conquista de la Triple Alianza, que divide en dos a la provincia de Tlaupa, hoy montaña, una habitada por los tlapanecocas, tributarios de los aztecas, y la otra por los no tributarios, llamada Yopitzingo, la cual, en el momento de la conquista, era una provincia integrada por Cacahuatepec, Xocutla, Pochotitlán, Suchitepec, Yacapul, Nahuala y Xolzapotla, y la provincia de Acapulco por los pueblos de Citlala, Acamulutla, Xaltinangues y Tepezóchitl. Al final, el señorío de Yopitzingo quedó reducido a los pueblos de Nexpa, Chacalapa y Tezcatlán. Los tlapanecos tenían una cultura muy avanzada.
Prueba de ello es el Códice de Azoyú u Ortega, de origen tlapaneco, que relata sucesos de la región ocurridos entre 1229 y 1565, y el cual menciona los tributos que esta zona entregaba a los señoríos de Tenochtitlán. Durante los años posteriores a la conquista, la violencia contra los pueblos que habitaron esta región, como los yopes, provocó casi el exterminio de la población. El propio Aguirre Beltrán señala que fue un genocidio que no se logró revertir sino hasta 1940. Peter Gerhardt, en su texto Geografía Histórica de la Nueva España, menciona que la villa de San Luis, hoy San Luis Acatlán, fue fundada en 1520 en la jurisdicción de Igualapa y abandonada por los españoles después de la rebelión de los Yopes entre 1530 y 31, y que solo algunos se quedaron y establecieron a lo largo de la costa plantaciones de cacao y grandes estancias ganaderas sostenidas con el trabajo de esclavos negros y mulatos, libres o cimarrones, como se les llamaba a los que lograban huir de las haciendas azucareras. Cuando traían los esclavos, que los estuvieran sacando aquí, los traían para que ellos domaran ganado, porque el indio, pues con el ganado aquí no acostumbraban, no tenían ganado, ¿no? Entonces, cuando ya ellos después se rebelaron contra sus amos y se les estaban saliendo. Y se fueron agrupando aquí toda la costa del mar. Y aquí ellos se organizaron y después hasta se defendían. Peleaban ya no le tenían miedo pues a sus opresores, ya los metían. Y ya cuando vieron que no les podían porque querían exterminarlo. Vinieron blancos, vinieron indios, vinieron negros en contra de los que estaban aquí. Entonces no le pudieron, entonces ya le pusieron los negros cimarrones. Ya por eso ahora dicen los cimarrones. Y ya que ellos se fortalecieron, entonces ellos mismos dijeron, vamos a tratar de hacer una cosa ruidosa para molestar a nuestros opresores. A modo de que se enojen y querían pelear pues ya con ellos. Entonces hicieron artesa. A pesar de ser esclavos, los negros servían como capataces y vaqueros y estaban encargados de ejercer el poder en nombre de sus amos, los españoles. Gerhardt también afirma que la llegada de esclavos africanos a la Nueva España aumentó a partir de la gran reducción de mano de obra indígena ocasionada por la conquista y agudizada por la epidemia padecida de 1545 a 1548, ya que era necesario mantener la producción en las minas e ingenios azucareros principalmente. Cuando llega el dominio español, estaba dominando nuestra región el náhuatl, o más bien el mexica. Y empiezan el desarrollo económico, político y cultural del conquistador, y vieron que era muy deficiente la mano de obra del natural, por las enfermedades que traían los españoles, por el exceso de trabajo, por una serie de cuestiones que no estaban acostumbrados al tipo de trabajo que traía el conquistador, y empezaron a morir y a hacerse ya muy deficiente la mano de obra del natural. De allí que empezaron ya con la trata de negros, y empezó la presencia de la gente negra que trajeron de África, y empezaron a sustituir al nativo, ya con la presencia de la cruza negra. Debido a la casi absoluta extinción de los indígenas y el traslado paralelo de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones propiedad de europeos, la población negra tuvo un desarrollo especial desde 1492. Muchos llegaron incluso hasta las inmediaciones de Veracruz y Acapulco. El primer centro de mestizaje que se formó en la región Costa Chica fue en San Luis Acatlán. Había un pueblo Acatlán
con un río, con una playa muy amplia y donde los placeres del oro eran pródigos. Entonces se dedicaban a recoger cuentecitas de oro al colar la arena, y familias enteras se vinieron a establecer. Se establecieron originalmente 80 familias de españoles en Acatlán, que ellos le pusieron San Luis Acatlán, ya con su evangelización. Y una vez que tanto San Luis Acatlán como otros lugares en la región de Oaxaca empezó a disminuir y a no tener el producto económico del oro, se dedicaron a la ganadería. Fue que vieron Ometepec como un lugar propicio por sus veneros, por sus arroyos de agua, por sus ríos, por todo lo pródigo en cuanto al pasto. Y entonces Ometepec se convirtió en un centro de trabajo industrial muy fuerte, que controló toda la región. Por otra parte, el puerto de Acapulco fue un lugar que en algunos casos se utilizó para la entrada de población esclava de contrabando. Surgió en la década de 1570 y adquirió gradualmente una pequeña población permanente de negros, mulatos, filipinos y unos pocos españoles. Al finalizar la colonia e iniciar la etapa de independencia, y como resultado de diversos procesos históricos, económicos y sociales, la composición de la población de la Costa Chica comenzó a transformarse lentamente, llegando a tener cerca de 1 millón de personas, producto de la mezcla de razas, aspecto en el cual tuvo mucha influencia el hecho de que fueron muy pocas las mujeres africanas traídas a la Nueva España. Una vez consumada la independencia, nuestro país tenía dos patrones étnicos básicos, el blanco y el indígena. Sin embargo, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, como Veracruz, tuvieron y mantienen la tercera raíz, la raza negra. Entonces aquí se presenta esa tercera raíz que le da un toque especial, le da un giro diferente al mestizaje, porque el negro tiene una chispa, tiene cierta tendencia a los colores especiales, a sus bailes, a sus tradiciones, a la danza de los diablos, del toro de petate. Entonces eso le da un toque especial a nuestra cultura, y sobre todo el negro cimarrón, porque los negros que estuvieron en Coajimalpa, en San Nicolás, en Punta Maldonado, el Pitayo, pues fueron negros que poco a poco se fueron asimilando a sus amos, asimilando a los patrones españoles. Entonces su cultura la fue absorbiendo el mismo mestizaje, se incorporaron al entretejido social del mestizaje y perdieron sus orígenes. Sobre la Guerra de Independencia iniciada en 1810, Jaime López cuenta que el 8 de marzo de 1813 llegó José María Morelos a Ometepec y nombró a Vicente Guerrero jefe de plaza de toda la región Costa Chica, siendo él quien encabezó la insurgencia desde Tixtla y Chilpancingo, acompañado de su lugarteniente Juan del Carmen, originario de Tlacoaxistlahuaca y quien fue otra figura importante del movimiento independentista que demuestra por qué los costachiquenses son parte de la historia nacional. Luego tenemos la época de las diversas gestas libertarias que estuvieron, la presencia de gentes de Costa Chica. En la Revolución Mexicana, la primera gesta, la primera insurgencia en contra de Madero, la tomó el general Enrique Añorbe Díaz, que con su hermano Pantaleón y un grupo de ometepequenses iniciaron el movimiento revolucionario el 17 de abril de 1911. Fue cuando empezó la insurgencia en Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Y de aquí siguieron ya las etapas del maderismo,
la etapa constitucionalista, los que apoyaron a Obregón, que apoyaron a Calles, y una serie de situaciones que dieron lugar al agrarismo, que fue ya la última etapa de la vida revolucionaria de 1910 para acá. Actualmente la Costa Chica es una región ganadera y en menor medida agrícola. Cuenta con algunas actividades como la producción de sal, barro, pan, la práctica de la pesca y del pequeño comercio. Aislada hasta finales de los 90, en que se amplió su carretera, actualmente cuenta con luz eléctrica casi en su totalidad y también dispone de servicios de telefonía y telecomunicaciones. Se han creado instituciones educativas de todos los niveles y posee un calendario festivo y ritual que se expresa en diversas danzas y música tradicionales que se heredan de una generación a otra. Territorialmente hoy la Costa Chica es una franja que se extiende geográficamente desde las costas del sur de Acapulco y llega hasta Huatulco en el estado de Oaxaca. En Guerrero comprende los municipios de Azoyú, Copala, Coajinicuilapa, Florencio Villarreal, Ometepec, San Marcos, Ayutla de los Libres, Tecuanapa, Cuautepec, San Luis Acatlán, Igualapa, Marquelia, creado en 2001, y Juchitán en 2004. Cada uno de estos pueblos cuenta con una historia propia, como puede oírse en los testimonios de algunos de sus pobladores. La historia de Azoyú se cuenta, hay dos versiones, pues. Dice que Azoyú, porque la gente se vino de Tlapa, le echaron lumbre a sus casitas que eran construidas zacate, le echaron lumbre y ahí esa gente se vino para acá, huyendo de la quemazón que será en 1740, 30, entonces vino esa gente para acá y por eso cuentan que se llama, Azoyú significa pueblo que huyó quemado. Por ejemplo, la costumbre de la gente de Azoyú, nos dejaron esta cosa, la costumbre, vamos a llamar la lluvia en los cerros. En los cerros. Tenemos muchos cerros donde llevamos la gente, los que rezan, pidiendo la lluvia, para que venga buen tiempo. ¿Para qué? Aquí no ha habido problema con las aguas, no ve que a otro lado cae el rayo, mata a aquella persona. Y aquí no. Aire pasa, pero no ha hecho pues daño. Sobre Copala, Maurilio Rafaela cuenta que se fundó en 1892 y que fue el gobernador del estado, el general Francisco O. Arce, quien le dio la categoría de municipio. Entonces, se dice que la reina de España, que le decían según Juana la Loca, mandó a legalizar las tierras de Copala a un teniente y cura. Era teniente, tenía los dos cargos. Entonces vino y pues el pueblito era muy pequeño y después de medir, de acuerdo con los nativos de aquí, le dejó el nombre de la Hacienda de Ganado Mayor San Juan Copala. Copala, tú eres hermoso por tus mujeres morenas, son hermosas las trigueñas por su cuerpo de sirena, cantándote tus guapangos, Copala de mis amores, y tu hermosura copalteca, y tus bonitas palmeras que embellecen la costera. Copala, tú eres bonito, dice corazón de la Costa Chica. En Coaqui, esa parte de Coaqui, era una especie como de refugio de los negros que se venían huyendo de las haciendas y llegaban acá hasta las planicies de Coajinicuilapa, o bien que un barco encalló de un barco chileno o peruano,
que traía esclavos y encalla por esta zona y se van ahí a esta región de Cuajinicuilapa o la Costa Chica, pero básicamente es Cuaji, ahora Soyú, ahora Marquelia. Pero esa zona es de la que se maneja que esas dos ideas, que son válidas, son válidas. San Marcos se erige como municipio en 1885. Se hace un congreso para elegirlo en pueblo, ya que San Marcos era más que nada hacienda. Cuando se erige San Marcos es a partir digamos, de la llegada de los españoles. Actualmente subsisten en la Costa Chica pueblos originarios como tlapanecos, mixtecos, amuzgos y algunos nahuas en las partes más altas, a quienes se llama arribeños. En las partes bajas, cercanas al mar, están los afrodescendientes o abajeños y los mestizos que habitan en casi toda la región. Son pueblos con un origen común, portadores, creadores y recreadores de formas culturales que los distinguen de los otros grupos que viven en esa región y que han mantenido relaciones históricas de alianzas y conflictos que continúan hasta la fecha. Si tú preguntas a un sanmarqueño, te van a decir que los negros no están aquí en San Marcos, que están en Cruz Grande. Si vas a Cruz Grande, te van a decir que los negros no están en Cruz Grande, que están en Copala. Y si vas a Copala, decir, no, los negros están allá en Cuaje. Y no, están en San Nicolás. Entonces, y para los de México, no sé si para los de Cuernavaca, los negros estamos aquí, ¿no? De manera que para entender lo que sucede ahora en la Costa Chica, es necesario comprender la relación que hay entre sus habitantes, la economía, sus expresiones culturales, el medio ambiente y los hechos externos que han tenido relación con su historia. Y empezó el entretejido social, el cruce, el mestizaje. Entonces son morenas o morenos, pero ya no está el negro. De muy chamaco, yo vivía aquí en Ometepec, mucha gente blanca de ojos azules, en muchas familias, y en Huajintepec, en Huistepec, en La Soledad, en diferentes lugares, gente blanca de ojos azules. Es el mestizo que nos dejó la colonia. Sin embargo, actualmente, como se ha dicho, el mestizo se ha indianizado. ¿Por qué? Porque nos llegan de las altitudes, de las montañas de Oaxaca y de Guerrero, mixtecos o amuzgos, 100% indígenas, tal como los encontraron los españoles cuando llegaron a estas tierras surianas, pero ya no nos llegan negros ni blancos. Entonces llegan familias enteras a la periferia de todas las presidencias municipales de Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Se quedan en la periferia, pero se están asimilando, se están asimilando, se están asimilando. Entonces cada día nuestro mestizaje está más indianizado. ¿Por qué? Porque tenemos el patrón puro todavía del indígena. Y ahorita aquí pues ya estamos mezclados con la gente que habla el español. Sí, pero no tenemos problemas con ellos. Estamos unidos. No hay problema. Que digamos que ese no hay que llevarlo con él porque él es otra gente. No. Aquí somos parejos. Sí, parejos. Como nos decían pues, que nosotros somos indios, pero somos los indios todos. Pues. No nomás nosotros porque hablamos el dialecto, ¿verdad? Somos indios todos. Acá está la patrona, mira. Ella va a pagar. Yo nomás la llevo presa, mira, los donos lo voy a llevar más abajo. ¿Contigo? ¿No? Esta dime, pues, están en la colectora.
está bien saber el origen. Pero que exista aquí como negro, como algo siento, yo siento que no. No, no. Sí, ya está, incluso tiende a desaparecer, estoy seguro. Ya la idea de sentirse negro. Estoy hablando, yo conozco un poco Cuaji, conozco Maldonado, conozco San Nicolás. Ya siento que ya no se sienten, pues sí, son porque se ven negros, pero ya la conciencia, la idea del ser negros o afrodescendientes, estoy seguro que no. Estas son solo algunas voces, pero hay muchas más que se necesitan escuchar para enriquecer la historia de la Costa Chica. Así que, ¿tú qué historia nos puedes contar? Fin. Fin.